Ella fue acusada de robo, humillada, señalada y despedida sin poder defenderse. Pero lo que nadie imaginaba era que su silencio escondía la verdad más poderosa de todas. Una verdad capaz de sanar el alma, curar el pasado y romper el orgullo del hombre que nunca supo amar. Esta no es una historia cualquiera, es una historia sobre perdón, amor propio y renacimiento. Y si alguna vez fuiste injustamente juzgado, si diste todo en el amor y saliste herido, si alguna vez tuviste que recomenzar con el corazón hecho pedazos, entonces esta historia también es la tuya. En este canal vas a encontrar historias que van más allá de la emoción, relatos que te ayudarán a curar el pasado, a sanar el alma y a reencontrarte con esa fuerza interior que el amor dejó en ti. Por eso, suscríbete ahora y activa la campanita, porque cada semana te traeré historias que tocan lo más profundo, que transforman el dolor en aprendizaje y que te harán creer otra vez que el amor verdadero todavía existe. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que esta mujer hizo te va a sorprender. Y cuando la verdad salga a la luz, entenderás por qué ninguna herida es eterna. Cuando el amor es real. Había algo en la mirada de ella que no se podía explicar con palabras. Una mezcla de respeto y cariño, como si su corazón se hubiera acostumbrado a latir en silencio cada vez que él aparecía. No era un amor fácil, ni tampoco justo. Era ese tipo de amor que nace en los rincones del alma, donde el miedo a amar se disfraza de rutina y la costumbre se convierte en refugio. Él, su patrón, siempre tan distante, tan duro, no sospechaba que detrás de aquella mujer silenciosa existía una historia de heridas de la infancia que la habían hecho fuerte, pero también temerosa. Ella había aprendido a curar el pasado con trabajo, con paciencia y con una sonrisa que ocultaba más de lo que mostraba. Ser una mujer resiliente no significaba no sentir, sino aprender a sostenerse aun cuando el mundo se derrumba. En su interior vivía una niña interior que aún buscaba amor, que aún pedía ternura. Pero en esa casa, lo único que recibía era indiferencia y órdenes secas. Y aún así, algo en su corazón se negaba a odiarlo. Sentía que él también cargaba una soledad antigua, un apego a su propio orgullo que lo mantenía prisionero. A veces, mientras limpiaba los pasillos vacíos, pensaba que ambos estaban atrapados en la misma prisión invisible. Él detrás de su frialdad, ella detrás de su silencio. Y sin embargo, había una conexión invisible, una energía que no necesitaba palabras. Ella comprendía que el dolor no siempre se muestra con lágrimas. A veces se esconde en gestos, en el tono de una voz, en un suspiro reprimido. Tal vez por eso no podía juzgarlo, porque sabía que las personas más duras suelen ser las que más necesitan sanar el alma. Una noche, mientras colocaba los platos sobre la mesa, notó que él la miró de una forma diferente. No había arrogancia en su mirada, sino cansancio. Un cansancio de quien lleva demasiados años sin abrazar a nadie. Y por un instante algo se movió dentro de ella. Pensó que quizá detrás de ese hombre de hielo había un corazón buscando calor, pero enseguida lo negó. No podía permitirse sentir, no después de todo lo que había vivido. Había prometido cerrar ciclos, liberarse del dolor y no volver a depender emocionalmente de nadie. Aún así, el corazón no entiende de promesas. Cuanto más intentaba ignorarlo, más fuerte era la sensación de que el destino los había cruzado por una razón. No para revivir viejas heridas, sino para equilibrar el interior. Era como si la vida le estuviera enseñando una vez más que el amor y el miedo son dos caras del mismo espejo, y que quien huye del amor, en el fondo, huye de sí mismo. Ella lo sabía. Había pasado años escondiendo su luz por miedo a ser herida. Pero esa noche, al verlo tan humano, algo en su alma comenzó a despertar. Recordó entonces las palabras de su abuela.
El coraje no consiste en no tener miedo, sino en mirarlo de frente y seguir caminando. Y eso hizo. No huyó de lo que sentía, no lo negó. Lo aceptó como parte de su proceso para curar el pasado. Comprendió que a veces la vida pone en tu camino personas que reflejan tus heridas, no para que las ames, sino para que las entiendas. Él era eso, un espejo. Y aunque su reflejo dolía, también la estaba enseñando a reconstruir su autoestima. Los días siguientes se llenaron de silencios tensos. Él parecía evitarla y ella fingía no notarlo. Pero ambos sabían que algo había cambiado. Era como si el aire hubiera aprendido a guardar secretos. En cada gesto, en cada palabra no dicha, había una emoción contenida. Ella empezó a preguntarse si él también sentía lo mismo. Si detrás de esa voz autoritaria había un hombre que necesitaba perdonarse a sí mismo. Y aunque no podía confesarlo, sentía compasión por él, porque reconocía en su rigidez su propio miedo a amar. Cada amanecer era una nueva prueba. Ella lo observaba desde la distancia, sabiendo que su corazón empezaba a volverse vulnerable, pero no quería caer en la dependencia emocional. No otra vez. Esta vez, si amaba, sería desde el amor propio, desde el respeto por sí misma. No como la mujer que se entrega para llenar un vacío, sino como la que ama porque ya no teme perder. Y aunque él no lo sabía, ella estaba aprendiendo a sanar el alma amando sin esperar nada a cambio. En las noches de soledad, se preguntaba si ese sentimiento era real o solo una proyección de sus carencias afectivas. Tal vez el amor no era más que un intento desesperado de liberarse del dolor que uno lleva dentro. Pero algo en su interior le decía que esta vez era distinto. Que este hombre, con todas sus sombras, había llegado para enseñarle algo esencial. Que amar no siempre significa poseer, sino comprender. Que el amor más grande es aquel que te obliga a mirarte por dentro. Así fue como empezó todo. Un amor callado, escondido detrás de la rutina, lleno de contradicciones y silencios. Ninguno de los dos lo sabía, pero esa conexión los llevaría a un punto sin retorno. Un lugar donde el orgullo y la emoción chocarían con fuerza, donde las verdades ocultas saldrían a la luz. Y aunque ella no lo imaginaba, aquel amor silencioso la empujaría a tomar una decisión que cambiaría para siempre el destino de ambos. Aquella mañana, el silencio tenía un peso distinto. El aire se sentía espeso y los ojos del patrón, fríos como el mármol, buscaban culpables. Una joya había desaparecido. El caos se apoderó de la casa y entre susurros y miradas, todos señalaron a la misma persona. Ella, la mujer que siempre estuvo ahí, la que jamás levantó la voz ni se defendió. En segundos, el respeto que había construido se derrumbó como un castillo de arena. Sintió cómo su autoestima se quebraba, cómo su niña interior volvía a esconderse, temerosa del rechazo y la humillación. Él la miró sin titubear. En sus ojos no había duda, solo orgullo herido. No pidió pruebas, no escuchó explicaciones. El juicio fue inmediato, sin defensa, sin razón, y ella, en su interior, comprendió que no era la joya lo que había desaparecido, sino la confianza. En ese instante se dio cuenta de que el miedo a amar tiene muchas formas. Una de ellas es la incapacidad de creer en la bondad del otro. Lo vio en él, y aún así, en lugar de gritar, eligió callar, porque a veces el coraje no está en responder, sino en guardar silencio para no destruir lo que aún amas. Mientras todos la señalaban, algo dentro de ella despertó. No era rabia, era tristeza. Una tristeza profunda, ancestral, esa que proviene de las heridas de la infancia no sanadas. Recordó el día en que su padre la acusó injustamente de romper un objeto que no había tocado. Recordó cómo su llanto no fue escuchado. En ese momento entendió que la vida, con su ironía divina, la estaba poniendo frente al mismo espejo otra vez.
Tal vez era la oportunidad de cerrar ciclos, de curar el pasado y demostrar que la verdadera fortaleza no grita, actúa. Él, ajeno a su tormenta, solo veía una mujer culpable. No podía soportar la idea de haber sido traicionado. Su dependencia emocional del control lo cegaba. Necesitaba tener la razón, aunque eso significara destruir a quien le había mostrado lealtad. Ella, con el corazón encogido, observó cómo el orgullo lo dominaba y comprendió que las personas más duras suelen ser las que más temen sanar el alma, porque sanar duele y el orgullo es un analgésico temporal que adormece el verdadero dolor. La noticia corrió por toda la casa. Los murmullos se multiplicaron y ella sintió el peso de la vergüenza ajena, pero no se defendió. No porque fuera culpable, sino porque sabía que la verdad cuando llega no necesita gritar. Se limitó a mirar al patrón una última vez. No había odio en su mirada, solo compasión. Compasión por un hombre que no sabía liberarse del dolor ni del apego a su propio ego. En ese momento, ella entendió que el amor que no se alimenta de confianza se pudre en silencio. Mientras empacaba sus pocas pertenencias, recordó cada momento compartido con él, cada gesto, cada mirada que ahora parecía mentira. Se preguntó cómo alguien podía pasar de la ternura a la crueldad en tan poco tiempo, y comprendió que el equilibrio interior no se mide por lo que uno siente cuando es amado, sino por lo que uno hace cuando es herido. Decidió marcharse con la cabeza en alto, no porque no le doliera, sino porque amarse también significa saber cuándo irse. Amor propio era no quedarse donde ya no floreces. Afuera, el mundo seguía igual, pero dentro de ella todo había cambiado. Sentía una mezcla de vacío y alivio. Vacío por haber perdido el lugar donde entregó su cariño y alivio por haber recuperado su dignidad. Mientras caminaba, pensó que tal vez ese era el precio de curar el pasado. Perder lo que amas para encontrarte a ti misma. Y aunque su corazón sangraba, sabía que esa herida traería sabiduría. La vida no le estaba quitando algo, le estaba enseñando a sanar el alma con paciencia y fe. Por su parte, él se quedó solo en la casa, rodeado de lujos y culpas. No podía entender por qué su decisión no lo hacía sentir en paz. La imagen de ella, callada y serena, lo perseguía como un eco. Intentaba convencerse de que había hecho lo correcto, pero algo en su pecho lo traicionaba. Era esa voz interna que todos intentamos callar, la conciencia. El verdadero castigo de la injusticia no es la pérdida del otro, sino la pérdida del propio respeto. Y él, sin saberlo, comenzaba su propio proceso de culpa y perdón. Los días pasaron y la ausencia se volvió insoportable. Todo lo que antes le parecía normal, ahora tenía un vacío. El aroma del café, el sonido de los pasos, la calma en la casa. Todo desapareció con ella. Fue entonces cuando entendió que el orgullo también es una forma de castigo, que quien hiere por miedo termina siendo prisionero de su propio veneno. Pero el destino, sabio e implacable, aún tenía una verdad reservada. Una verdad que derrumbaría su ego y le mostraría que la pureza del amor puede esconderse donde menos lo imaginas. Porque lo que él aún no sabía era que aquella mujer no solo había guardado silencio por miedo o resignación. Su silencio tenía un propósito más profundo, una razón que cambiaría todo. La verdad aún dormía bajo las sombras de la culpa, esperando el momento exacto para salir a la luz. Y cuando lo hiciera, su mundo y su corazón jamás volverían a ser los mismos. El destino tiene una forma muy particular de exponer la verdad. No lo hace de golpe, sino con sutileza, como si esperara a que el alma estuviera lista para recibirla. Pasaron semanas desde que ella se fue y la casa se volvió una cáscara vacía. La hija del patrón, una adolescente frágil, comenzó a encerrarse en su habitación. Nadie entendía su silencio, ni las lágrimas que intentaba esconder.
hasta que un día su culpa rompió la barrera del miedo. Entre sollozos confesó la verdad que cambiaría para siempre la historia. Ella había tomado la joya y la empleada se había culpado para protegerla. El patrón, al escuchar aquello, sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Todo su orgullo, toda su seguridad se derritieron como hielo al sol. No podía creerlo. Había condenado a una mujer inocente, a alguien que lo amaba en silencio, por proteger lo que él más quería en el mundo, su hija. Fue un golpe directo a su autoestima y a su falsa idea de autoridad. Por primera vez, entendió lo que significa culpa y perdón. La culpa de haber herido a quien solo intentaba sanar el alma de su familia. La joven, entre lágrimas, explicó que lo hizo por desesperación. Quería ayudar a un amigo enfermo, pero tenía miedo de contarlo. La empleada lo descubrió y, en lugar de delatarla, decidió cargar con la vergüenza para curar el pasado que veía repetirse. Ella sabía lo que era ser una niña castigada por errores del corazón. Sabía lo que era crecer con heridas de la infancia abiertas, sintiendo que nadie te entiende. Por eso la protegió, porque vio en esa niña su propio reflejo, su niña interior buscando amor y comprensión. Esa revelación fue como un espejo para él. Vio cómo su arrogancia lo había cegado. Su miedo a amar lo había convertido en un juez, no en un padre. Durante años había confundido el control con el cuidado, la distancia con el respeto. Pero ese día comprendió que el amor verdadero no exige perfección, exige coraje para reconocer los errores. Y en medio de su desesperación, deseó que esa mujer aún pudiera perdonarlo, aunque sabía que el perdón más difícil de todos es el que uno se debe a sí mismo. Esa noche no pudo dormir. Las imágenes de ella caminando hacia la puerta, sin mirar atrás, lo atormentaban. Pensó en su voz tranquila, en su forma de mirar sin juzgar. Ella había sido el equilibrio que su casa necesitaba, el equilibrio interior que él no supo valorar. Se dio cuenta de que había buscado poder toda su vida, pero el verdadero poder estaba en su capacidad de amar, y la había desperdiciado. Ahora no tenía nada más que culpa y dolor, y una verdad que le quemaba el alma. Decidió buscarla, no por orgullo, sino porque necesitaba cerrar la herida que él mismo había abierto. Cada paso que daba era una lección de inteligencia emocional. Aprender a pedir perdón, aceptar la vulnerabilidad y enfrentar las consecuencias. La buscó en los lugares donde solía ir, la iglesia del barrio, el mercado, las calles donde ella solía caminar al atardecer, pero no la encontraba. Era como si el destino quisiera probar su sinceridad antes de permitirle enmendar su error. Mientras tanto, ella intentaba recomenzar su vida lejos de aquella casa. Había aprendido a vivir con menos, pero con paz. Había aceptado que su camino era cerrar ciclos y liberarse del dolor, aunque eso significara dejar atrás a quien amaba. A veces pensaba en él, en su mirada de hielo, y se preguntaba si algún día entendería todo. Pero no lo hacía desde el rencor, lo hacía desde el amor propio, desde la certeza de que no podía cargar con la culpa de otro. Amar también es dejar que el otro aprenda su lección. El día que él finalmente la encontró, sus ojos se llenaron de lágrimas. No era el mismo hombre. Sus hombros caídos y su voz temblorosa hablaban por él. Le contó toda la verdad, con la humildad de quien ya no teme perder. Ella lo escuchó en silencio, sin interrumpirlo, sin reproches. No necesitaba venganza, solo comprensión, y aunque su corazón temblaba, también sentía calma. Comprendió que su decisión había valido la pena, porque al proteger a esa niña, también había protegido su propia autoestima y su paz interior. Él le pidió perdón, pero ella respondió con serenidad: no era necesario. La vida ya te enseñó lo que yo nunca pude decirte. Esa frase lo atravesó. Entendió que ella había alcanzado algo que él aún no.
la libertad emocional, esa capacidad de sanar el alma sin esperar disculpas, de curar el pasado sin mirar atrás. En ese momento, la admiró como nunca antes, y en su interior nació algo nuevo, un amor más profundo, no basado en el deseo, sino en el respeto y la gratitud. Aquel reencuentro no fue un final, sino un renacer. Dos almas heridas que finalmente se reconocen, no como patrón y empleada, sino como seres humanos, aprendiendo a amar desde la vulnerabilidad. Pero el camino hacia el perdón no termina con una verdad, apenas comienza. Él aún debía enfrentarse a su mayor enemigo, su propio orgullo. Y ella, aunque libre, aún debía decidir si su corazón estaba listo para abrirse de nuevo. El arrepentimiento no llega con ruido, llega en silencio, como una ola que cubre todo y deja el alma desnuda. Así se sintió él aquella mañana, al despertar sabiendo que había destruido la pureza de alguien que jamás le hizo daño. No podía reconocerse en el espejo. Por primera vez en años, vio a un hombre vacío, desconectado de su equilibrio interior, incapaz de sanar el alma que había corrompido con orgullo. Comprendió que el verdadero poder no está en dominar, sino en pedir perdón, y que el perdón más difícil no es el que se recibe, sino el que uno se concede. Durante días caminó sin rumbo, como si buscara a su niña interior perdida en la infancia, esa parte inocente que había olvidado sentir. Recordó cómo su padre lo crió entre gritos y exigencias, enseñándole que mostrar emociones era signo de debilidad. Por eso había crecido con miedo a amar, creyendo que el amor dolía o humillaba, y ahora entendía que su dureza no lo había protegido, sino que lo había convertido en prisionero de su propio muro. Había confundido fuerza con frialdad, respeto con distancia, autoridad con desconfianza. Cada paso que daba era un recordatorio de su culpa. Intentó distraerse con el trabajo, con el ruido, pero el silencio lo perseguía. En ese silencio resonaban las palabras que ella le había dicho: «La vida ya te enseñó lo que yo nunca pude decirte». Esas palabras se clavaron como un espejo en su pecho, y entendió que ella no lo había perdonado por debilidad, sino por inteligencia emocional, por sabiduría, porque quien aprende a curar el pasado ya no necesita castigar al otro. Esa era la diferencia entre ellos. Ella había sanado, él apenas comenzaba. Empezó entonces su viaje hacia el perdón, no uno religioso ni superficial, sino interno. Cada día escribía cartas que nunca enviaba, donde se hablaba a sí mismo, reconociendo sus errores. En una de ellas escribió: «He vivido con dependencia emocional del control, como si dominar me diera seguridad. Pero ahora entiendo que quien no controla su corazón, no controla nada». Esas cartas fueron su terapia silenciosa. Con cada palabra soltaba una parte de su ego. Estaba aprendiendo a liberarse del dolor que él mismo había creado. Una tarde fue a la iglesia donde sabía que ella solía orar, no para buscarla, sino para hablar con Dios o consigo mismo. Se sentó al final del templo, en silencio, y por primera vez lloró, no lágrimas de culpa, sino de rendición. Lloró como un niño que comprende que su coraza no le sirvió de nada. Sintió que algo dentro de él se rompía, pero también se abría. Era el principio de su coraje emocional, la valentía de aceptar que ser vulnerable no es perder, sino sanar. En ese llanto comenzó a curar el pasado que lo mantenía atado. Esa noche soñó con ella. No hablaban, solo se miraban. En sus ojos no había reproche, solo paz. Despertó con una sensación extraña, como si el sueño le hubiera recordado lo esencial, que el amor verdadero no se suplica, se merece. Decidió entonces cambiar, no por ella, sino por sí mismo. Empezó a leer sobre autoestima y apego, sobre cómo las heridas de la infancia moldean nuestras relaciones adultas. Descubrió que la vida le había dado una segunda oportunidad: sanar el alma a través del amor, no del orgullo. Comenzó a hablar con su hija, no como patrón
ni como padre autoritario, sino como ser humano. La escuchó de verdad, sin interrupciones. La abrazó, por primera vez en años, sin miedo a parecer débil. En ese abrazo, sintió algo liberador, el amor que había negado toda su vida. Su hija también lloró, y ambos entendieron que las cadenas del pasado se rompen cuando alguien se atreve a sentir. Aquella conexión fue su primera victoria real, el primer signo de equilibrio interior recuperado. Pero aún le faltaba un paso. Debía enfrentar a la mujer que había herido, no solo con palabras, sino con acciones. Decidió hacer algo que demostrara su cambio. Comenzó a ayudar a mujeres en situaciones vulnerables, ofreciendo trabajo, educación y apoyo emocional. Era su forma de cerrar ciclos y transformar la culpa en servicio, porque cuando uno sana el alma, lo hace también sanando el entorno, y cada gesto, cada acto de bondad, lo acercaba un poco más a la paz que había perdido. Con el tiempo, su entorno comenzó a notar el cambio. Ya no era el hombre frío que imponía miedo, sino alguien sereno, que inspiraba respeto. Había comprendido que el coraje más grande es mirar hacia adentro, reconocer las propias sombras y abrazarlas. Sin embargo, aunque su vida parecía en orden, su corazón seguía inquieto. Faltaba algo, o mejor dicho, alguien, porque por más que hubiera aprendido, su alma aún necesitaba cerrar el círculo con ella, la única persona que lo había amado sin condiciones. Y así, una mañana, tomó la decisión de volver a buscarla, no con exigencias, ni con promesas vacías, sino con un corazón diferente. Sabía que ella podría rechazarlo, y estaba dispuesto a aceptarlo, porque esta vez entendía que el amor no se trata de poseer, sino de liberar, que amar es desear el bien, incluso si eso significa no quedarse. Y mientras caminaba hacia su encuentro, no sabía si ella lo perdonaría, pero sí sabía que, por primera vez en su vida, estaba listo para amar de verdad. El reencuentro no fue planeado. Fue una de esas casualidades que parecen escritas por la vida cuando el alma ya está lista. Él la vio de lejos, en el mercado del pueblo, con la misma serenidad que lo había desarmado aquella primera vez. No llevaba rencor en la mirada, sino calma. Ella parecía haber encontrado su equilibrio interior, ese estado de paz que llega después de cerrar ciclos. Por un instante, él dudó en acercarse. El miedo a amar volvió a asomar, disfrazado de prudencia. Pero esta vez no huyó. Dio un paso y luego otro, con el coraje de quien ha decidido sanar el alma. Cuando ella lo vio, su corazón se estremeció, no por deseo ni resentimiento, sino por la sorpresa de comprobar que el tiempo había hecho su trabajo. Él ya no era el mismo. Había algo nuevo en su rostro, humildad, esa clase de transformación que no se puede fingir. Lo miró con ternura, pero también con distancia, porque había aprendido a amar sin depender, a mirar sin perderse, a cuidar sin dependencia emocional. En ese instante entendió que el perdón ya había nacido en su corazón, mucho antes de escuchar disculpas. Él se acercó lentamente, con las manos temblorosas. No supo qué decir al principio, y ella no lo apuró. A veces, el silencio dice más que las palabras. Finalmente él susurró: «No busco que me perdones, solo quería verte». Y ella sonrió con compasión. No había ironía ni orgullo en su sonrisa, solo comprensión. Esa sonrisa fue el primer abrazo invisible entre ambos. Era la prueba de que las heridas de la infancia, si se atienden con amor, pueden convertirse en sabiduría. Ambos lo sabían. Ese momento era una oportunidad para curar el pasado. Caminaron juntos unos pasos sin rumbo claro. Él le habló de su hija, de cómo había aprendido a escucharla, de cómo la culpa lo llevó a cambiar. Ella lo escuchó con interés, no como quien juzga, sino como quien celebra la evolución del otro. «Has aprendido a sanar el alma, entonces», dijo ella. Él asintió, con los ojos vidriosos. «Gracias a ti», respondió. Y aunque ninguno lo dijo en voz alta,
Ambos sabían que aquel intercambio era más que una conversación. Era el cierre de un ciclo kármico, la reconciliación de dos almas que se habían enseñado mutuamente el valor del amor consciente. A medida que hablaban, el pasado fue perdiendo fuerza. La tensión se disolvió y dio paso a una paz suave, casi sagrada. No había más culpas, solo aceptación. Ella comprendió que no era necesario regresar a lo que fueron, porque el amor, cuando es verdadero, no siempre necesita continuar. A veces basta con haberse encontrado, pero también sintió que algo nuevo podía nacer, algo libre de apego, sustentado en el respeto. Tal vez la vida los estaba reuniendo no para revivir el pasado, sino para escribir otro tipo de historia. El sol comenzaba a caer, y el cielo se tiñó de tonos dorados. Ella sintió una gratitud profunda. Agradeció las lágrimas, las noches de insomnio, las decepciones. Todo había servido para hacerla más fuerte, más sabia, más mujer resiliente. Él, por su parte, la miraba con admiración. No era la misma empleada sumisa que conoció. Ahora veía a una mujer completa, con autoestima, con propósito, con luz. Entendió que la había perdido no por su silencio, sino por no haberla valorado cuando aún podía. Cuando el silencio regresó, él tomó aire y preguntó: ¿alguna vez podrás verme sin recordar lo que hice? Ella bajó la mirada y respondió con suavidad: solo si tú aprendes a verte sin castigarte. Esa frase fue un golpe dulce y certero. Era la esencia del culpa y perdón. No se trataba de olvidar, sino de integrar la lección. Y en ese intercambio, los dos comprendieron que liberarse del dolor no es negar la herida, sino abrazarla hasta que deje de doler. Antes de despedirse, él le ofreció caminar juntos de nuevo, sin promesas, sin etiquetas. «Podemos empezar como amigos», dijo. Ella no respondió de inmediato. Miró el horizonte. Pensó en lo mucho que había aprendido sobre amor propio y equilibrio interior, y al final dijo: «El tiempo dirá si nuestros caminos aún se cruzan». No era un sí ni un no, era un veremos, y esa incertidumbre, lejos de doler, se sintió libre, madura, real. Ambos sabían que el amor auténtico no necesita garantías, solo presencia. Caminaron en direcciones opuestas, pero algo invisible los seguía uniendo. Él llevaba consigo la esperanza de un nuevo comienzo. Ella, la paz de haber cerrado una historia sin rencor. Era la primera vez que ambos podían respirar sin el peso del pasado. Y aunque no lo sabían, ese reencuentro no era el final de su vínculo, sino la semilla de una nueva forma de amar. Una en la que el dolor ya no sería enemigo, sino maestro. Una donde el alma por fin aprendía a sanar amando. Esa noche, al mirar las estrellas, ambos pensaron lo mismo sin saberlo. Tal vez las segundas oportunidades no siempre llegan en el momento que queremos, sino cuando hemos aprendido a merecerlas. Y en ese pensamiento, el universo pareció sonreír. Porque cuando dos almas se encuentran después de haber aprendido sus lecciones, la vida siempre conspira para darles un nuevo amanecer. El perdón no se pide, se gana. Y él lo entendió con cada día que pasaba desde aquel reencuentro. La herida no desapareció de inmediato, pero algo dentro de ambos comenzó a transformarse. Era como si sus almas se reconocieran más allá del pasado, más allá del dolor. Ella, con la serenidad de quien ha aprendido a sanar el alma, sabía que el perdón no se trata de absolver al otro, sino de liberarse del peso que lo ata. Él, en cambio, estaba descubriendo que el orgullo no protege, aísla, enferma, destruye lo que toca. Una tarde decidió visitarla nuevamente, pero esta vez no llevó palabras ensayadas ni excusas, solo llevó silencio y verdad. La encontró regando unas plantas frente a su casa. La escena era simple, casi poética. «¿Puedo ayudarte?», preguntó él. Ella lo miró y asintió sin decir nada. Trabajaron juntos en silencio, compartiendo la paz del momento. En ese acto humilde había más significado que en cualquier discurso.
Era la primera vez que él hacía algo sin esperar nada a cambio, solo con la intención de curar el pasado a través de la presencia. Cuando terminaron, él respiró hondo y dijo: «Nunca supe amar sin miedo. Siempre pensé que el control era una forma de amor, pero ahora entiendo que era una forma de dependencia emocional». Ella lo observó con ternura, como quien ve florecer lo que una vez fue semilla. «El amor no controla», respondió, «acompaña». Y en ese intercambio el aire se llenó de comprensión. Ambos sintieron que algo invisible se rompía, la cadena de la culpa, del resentimiento, del orgullo que los había separado. Ella lo invitó a sentarse bajo un árbol. Hablaron del pasado sin lágrimas ni reproches, como dos personas que finalmente entienden el propósito del dolor. «Cada herida fue una maestra», dijo ella. «Nos enseñó coraje, nos enseñó a cerrar ciclos, a liberarnos del dolor». Él asintió, reconociendo en esas palabras la sabiduría que antes había despreciado. Se dio cuenta de que el amor que había perdido no era el de una mujer servil, sino el de una mujer resiliente, capaz de reconstruirse sin odio. En un momento de silencio, ella le tomó la mano. No fue un gesto romántico, sino espiritual. «Ya no hay nada que perdonar», murmuró. «El perdón llega cuando uno se comprende». Él sintió un nudo en la garganta. Por primera vez, su alma se sintió ligera. El pasado ya no era una prisión, sino un recuerdo útil. Entendió que el perdón no borra el error, lo transforma en enseñanza. En ese instante, sintió que el amor que ella le ofrecía no era humano, era divino. Era el tipo de amor que sana el alma sin tocar el cuerpo. Esa noche, al regresar a casa, él miró el cielo y sintió una gratitud inmensa. No porque la hubiera recuperado, sino porque la vida le había dado la oportunidad de equilibrar el interior. Comprendió que la verdadera redención no está en ser perdonado, sino en convertirse en alguien digno del perdón recibido. Desde ese día, su forma de amar cambió. Aprendió a escuchar, a cuidar sin invadir, a hablar sin herir. Había aprendido finalmente que amar no es poseer, es permitir que el otro sea libre. Con el paso de las semanas, sus encuentros se hicieron más frecuentes. No hablaban del pasado, sino del presente. Compartían pequeños momentos, una taza de café, un paseo breve, una conversación sobre la vida. Y en cada uno de esos instantes había ternura. El amor volvió, pero en una forma más pura, más consciente. Ya no era pasión ciega, era inteligencia emocional, era respeto mutuo, era el reconocimiento de que las almas que se eligen después de romperse se aman desde un lugar más profundo. Ella también había cambiado. Ya no necesitaba demostrar su valor. Lo sabía. Su autoestima florecía como nunca. Había aprendido a amar sin perderse, a cuidar sin olvidarse. Descubrió que la verdadera libertad no está en alejarse del amor, sino en amar sin miedo. Él admiraba su fuerza, su calma, su luz, y entendía que lo más bello que podía hacer era no apagarla nunca más. En su mirada ya no había tristeza, solo gratitud. La historia de ellos se había convertido en un testimonio de culpa y perdón, de sanar el alma a través del amor consciente. Un día, mientras caminaban por el parque, ella le dijo: «¿Sabes? He comprendido que el perdón no fue para ti, fue para mí, porque al perdonarte me liberé». Él sonrió. «Y al recibir tu perdón», respondió, «aprendí a amarme sin castigarme». Ambos rieron suavemente. Era una risa de alivio, de cierre. En ese instante comprendieron que el pasado ya no dolía, que el ciclo estaba completo, que el amor, el verdadero amor, no destruye, reconstruye. Y mientras el sol se ocultaba, ambos sintieron que algo nuevo comenzaba. No un amor de cuento, sino uno real, imperfecto, humano. Un amor que había nacido de las cenizas del orgullo y florecido con el abono del perdón. Porque cuando dos almas aprenden a sanar el alma juntas, nada vuelve a ser igual. El pasado deja de ser una herida y se convierte en raíz, una raíz firme, profunda, desde la cual pueden crecer nuevos amaneceres. El renacimiento
no ocurre de un día para otro. Es un proceso lento, silencioso, casi imperceptible, en el que el alma comienza a soltar lo viejo para abrir espacio a lo nuevo. Así fue para ellos. Después del perdón, no hubo fuegos artificiales ni promesas eternas, solo calma, una calma distinta, la que se siente cuando ya no hay necesidad de tener razón, de controlar, de impresionar. Habían aprendido a mirarse sin máscaras. Lo que alguna vez fue dolor, ahora era una puerta abierta hacia una versión más consciente de sí mismos. Ella se había convertido en un faro de serenidad. Su autoestima florecía como un jardín cuidado con paciencia. Ya no buscaba amor para llenar vacíos, sino para compartir abundancia. En sus palabras había sabiduría y en su silencio, paz. Él la observaba con admiración, comprendiendo que su luz no era una amenaza, sino una guía. Había pasado años temiendo a las mujeres fuertes, porque confundía su independencia con distancia. Ahora entendía que la verdadera fortaleza no divide, sino que inspira a sanar el alma y equilibrar el interior. Ambos empezaron a compartir su tiempo sin etiquetas. No eran amantes ni amigos, eran compañeros de aprendizaje. Cocinaban juntos, caminaban al atardecer y hablaban de cosas simples: la vida, los miedos, los sueños no cumplidos. En esas conversaciones, él descubría una nueva forma de amar, la que nace del respeto. Ella, por su parte, encontraba consuelo en ver su cambio real. Ya no buscaba el mismo hombre de antes, sino uno nuevo, renacido. Un hombre con inteligencia emocional, capaz de cuidar sin dominar. Una tarde, mientras tomaban café, él le dijo: «Antes creía que el amor era una prisión. Ahora entiendo que es un espejo». Ella sonrió. «Y cuando lo miras sin miedo, te muestra lo que aún necesitas curar del pasado», respondió. Ambos rieron. Esa ligereza era nueva. Habían aprendido a hablar del dolor sin sangrar. El pasado ya no dolía, enseñaba. Y eso es lo que distingue a las almas que sanan. Convierten sus heridas en sabiduría, sus caídas en cimientos. Eran dos corazones que aprendían a cerrar ciclos con amor, no con rencor. Con el paso de los días, algo comenzó a florecer entre ellos, distinto, maduro. No era el amor impulsivo que los había unido antes, sino una conexión profunda, silenciosa, casi espiritual. Era el tipo de amor que no exige, que no teme, que solo acompaña. Y en ese acompañamiento, ambos seguían aprendiendo. Ella seguía descubriendo nuevas capas de su niña interior, sanando traumas, construyendo nuevos límites. Él, en cambio, aprendía a amar desde la vulnerabilidad, aceptando que el miedo a amar se disuelve cuando uno se siente digno de ser amado. Hubo un día en que él, mirando el amanecer junto a ella, le dijo con voz temblorosa: «Nunca imaginé que se podía amar así, sin dolor». Y ella respondió con calma: «El amor no duele, lo que duele es el apego». Aquella frase se quedó suspendida en el aire como una verdad eterna. Ambos entendieron que el amor no era el final del camino, sino el medio para liberarse del dolor. Desde entonces, cada mirada, cada gesto, era un acto de agradecimiento, porque amarse así, sin miedo, sin expectativas, era su forma más pura de oración. El cambio también se reflejaba en la hija del patrón. Ella veía cómo su padre había renacido, cómo la dulzura había reemplazado la dureza. Se acercó un día a la empleada, ya no una sirvienta, sino una mujer admirada, y le dijo: «Gracias por no destruirlo cuando pudiste hacerlo». Ella la abrazó, con lágrimas contenidas. «No se destruye a quien todavía puede aprender», respondió. Aquella escena cerró el círculo. Las tres almas habían sanado. La vida, con su misteriosa armonía, había puesto cada pieza en su lugar. Con el tiempo, comenzaron a hablar de proyectos juntos. No necesariamente un matrimonio, sino un propósito compartido: ayudar a otros a sanar. Él, con sus recursos, y ella,
Con su corazón, crearon una pequeña fundación que ofrecía trabajo y apoyo emocional a mujeres sin oportunidades. Allí, la palabra perdón se volvió acción y la frase sanar el alma dejó de ser una metáfora. El amor entre ellos se convirtió en una fuerza que transformaba, que iluminaba, que daba sentido. Pero incluso en medio de la felicidad, ella sabía que la vida siempre pone nuevas pruebas. El amor verdadero no se congela en el tiempo, solía decirle. Hay que elegirlo todos los días. Y él lo hacía, no con grandes gestos, sino con constancia, escuchando, cuidando, acompañando. Ambos sabían que el pasado no se borra, se integra, que los recuerdos no desaparecen, pero dejan de doler cuando ya no gobiernan el presente. Ese era su secreto. Habían aprendido a amar con conciencia. Una noche, mientras miraban las estrellas desde el jardín, ella dijo algo que lo dejó sin palabras. El amor que nace después del dolor ya no busca refugio, se convierte en hogar. Él tomó su mano y comprendió que aquella mujer no solo había cambiado su vida, sino su forma de entender la existencia, porque cuando una persona te enseña a sanar el alma, ya no la olvidas. Y así, bajo el mismo cielo que un día los separó, comprendieron que el renacimiento no fue de la relación, sino de ellos mismos. No todo amor necesita palabras, algunos se expresan en gestos que solo el alma comprende. Él lo sabía. Había pasado tanto tiempo hablando de cambios, de perdón, de propósito, que ahora sentía la necesidad de demostrar con hechos lo que su corazón ya había entendido. No bastaba con pedir disculpas, debía entregar algo real. No un regalo material, sino un acto de amor consciente, de coraje y equilibrio interior, porque quien ama de verdad no promete cambiar, cambia. Y él, por primera vez, estaba dispuesto a hacerlo sin esperar recompensa. Comenzó en silencio, vendió una propiedad que había heredado y con ese dinero construyó un pequeño centro comunitario en el mismo barrio donde ella había crecido. Lo llamó Renacer. Allí, mujeres con historias de abandono y dependencia emocional recibían apoyo psicológico, talleres de trabajo y educación. No lo hizo por culpa, sino por gratitud. Era su forma de sanar el alma del mundo, una herida a la vez. Cuando el proyecto estuvo listo, la invitó a conocerlo, sin decirle que era suyo. Quería que lo viera con ojos libres, sin condicionamientos. Ella llegó sin sospechar nada. Al entrar, vio a mujeres riendo, estudiando, tejiendo sueños. En las paredes, frases escritas a mano hablaban de amor propio, de cerrar ciclos, de curar el pasado. Todo vibraba con energía de transformación. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Quién hizo esto?, preguntó. Él apareció detrás de ella, sin traje, sin títulos, solo con una mirada serena. Nosotros, respondió. Tú me enseñaste a sanar y yo solo quise compartirlo. En ese momento, el silencio se volvió oración y el amor, acto. Ella no dijo nada, solo se acercó y lo abrazó. Un abrazo largo, de almas cansadas que finalmente descansan. No era un abrazo de pasión, sino de reconocimiento. En ese contacto, ambos entendieron que liberarse del dolor no es olvidar, sino transformar el sufrimiento en propósito. Él había aprendido que la verdadera redención no está en el perdón del otro, sino en servir desde el amor. Y ella, al verlo, comprendió que el amor sí puede cambiar a las personas, pero solo cuando nace de la verdad y no del miedo. Con el tiempo, el centro Renacer se convirtió en un refugio para muchos. Ella comenzó a colaborar, impartiendo charlas sobre autoestima, inteligencia emocional y apego sano. Juntos, transformaron la culpa en esperanza y el pasado en un puente hacia el futuro. El pueblo entero hablaba de ellos, no como un escándalo, sino como una historia que inspiraba. Lo que un día fue vergüenza, ahora era ejemplo. Y cada mujer que salía de ese lugar llevaba un poco de su historia en el corazón, aprendiendo también a sanar el alma. Una tarde, durante una reunión,
Una mujer del centro le preguntó a ella, ¿de verdad se puede amar después de tanto dolor? Ella sonrió y respondió, sí, pero no igual. Se ama mejor, con límites, con conciencia, con gratitud. Su respuesta generó silencio, de ese que enseña, porque había hablado desde su verdad, desde el coraje que nace cuando uno decide curar el pasado sin buscar culpables. El amor que ella sentía ahora era un amor maduro, paciente, sabio, un amor que ya no necesitaba ser correspondido para sentirse pleno. Él, al escucharla, sintió una emoción que no supo describir. Era orgullo, pero no del ego, sino del alma. La miró y comprendió que su gesto final no fue el centro comunitario ni la ayuda ofrecida. Su gesto más grande había sido permitirle volar, porque amar también significa soltar. A veces, el mayor acto de amor es no retener al otro, sino acompañarlo en su expansión. Y aunque no lo dijo en voz alta, pensó, si ella es feliz sin mí, eso también es amor. Ese pensamiento selló su equilibrio interior y su libertad emocional. Pasaron meses y su vínculo siguió creciendo, sin presión ni etiquetas. No necesitaban decirse «te amo», porque el amor estaba en todo, en los silencios compartidos, en las miradas cómplices, en los proyectos que nacían de su unión. Ambos sabían que la vida les había dado un regalo que pocos reciben, la oportunidad de amarse desde la conciencia. El pasado ya no dolía, la herida había cerrado. Lo que quedaba era la cicatriz, y en ella la historia de dos almas que se atrevieron a liberarse del dolor y sanar el alma juntas. Un día, él le entregó una carta. Era corta, escrita con letra temblorosa. Decía, gracias por enseñarme que el amor no se mendiga, se honra, que no se grita, se demuestra, que no se impone, se comparte. Si alguna vez dudas de tu valor, recuerda esto. Tú fuiste mi renacer. Ella lloró al leerla, no por tristeza, sino por gratitud. Guardó esa carta como quien guarda una flor seca dentro de un libro, no por nostalgia, sino por amor eterno. Había comprendido que algunas historias no necesitan final feliz, porque son felices mientras duran. Y así, sin promesas ni finales perfectos, su historia se convirtió en una enseñanza para todos. El amor que un día nació de la injusticia terminó siendo fuente de luz. Porque cuando el alma aprende a amar desde la verdad, el pasado deja de doler y la vida recupera su sentido. Ambos lo sabían. El verdadero gesto final no fue lo que se dio, sino lo que se entregó. Y en esa entrega el amor se volvió eterno. El tiempo cuando se vive en paz deja de doler. Pasaron meses desde aquel abrazo en renacer, y aunque sus caminos seguían entrelazados, ya no existía el peso de lo que fue. El pasado se había convertido en historia y la historia en lección. Ella solía decir que el perdón no te devuelve lo perdido, pero te devuelve a ti mismo. Y así vivía ahora, ligera, completa, sin miedo. Había aprendido que sanar el alma no significa olvidar, sino mirar atrás sin temblar, sabiendo que cada herida la había moldeado en una mujer resiliente. Sus días eran sencillos, pero llenos de propósito. Enseñaba en el centro, guiaba a mujeres a reconectar con su autoestima, a reconocer sus heridas de la infancia, a abrazar su niña interior sin vergüenza. Cada historia que escuchaba era un eco del pasado, una oportunidad de curar el pasado una vez más, desde la empatía. Muchas veces repetía una frase que se convirtió en su lema: lo que un día te rompió, mañana puede ser tu don. Y las mujeres la escuchaban con lágrimas, sintiendo que su voz venía de un lugar real, de alguien que había aprendido a liberarse del dolor. Él, por su parte, se había convertido en un hombre distinto. Ya no cargaba el rostro tenso ni el corazón cerrado. Su transformación era visible, pero sobre todo sentida. Había encontrado su equilibrio interior, no en la perfección, sino en la aceptación. Dedicaba sus días a servir, a aprender, a acompañar a su hija,
ahora joven adulta, en su propio proceso de inteligencia emocional. A veces, en la quietud de la noche, pensaba en ella, la mujer que lo había cambiado todo, y agradecía en silencio. No desde la nostalgia, sino desde la gratitud. Un día, mientras daban una charla juntos, una mujer del público les preguntó si seguían siendo pareja. Se miraron y sonrieron. Ella respondió: «El amor no siempre necesita un nombre para existir». El público rió, pero en esa frase había una verdad profunda. Habían trascendido las etiquetas. Eran más que amantes, más que amigos. Eran dos almas que habían aprendido a caminar juntas sin atarse, y eso para ambos era libertad, porque el amor maduro no encadena, acompaña, y en ese acompañamiento ambos seguían sanando el alma día a día. A veces, al final de las reuniones, se quedaban a solas, no para hablar del pasado, sino para celebrar el presente. Compartían una taza de té, una mirada, un silencio cómodo. Y en ese silencio había una ternura inmensa. Sabían que no necesitaban más pruebas de amor. Lo que antes buscaban en la pasión, ahora lo encontraban en la calma. Habían entendido que el amor verdadero no siempre se grita, a veces se respira. Y mientras el sol caía, ambos pensaban lo mismo. Qué hermoso es cerrar ciclos sin perder el amor. Su hija, que había sido la causa del conflicto, se convirtió en símbolo de unión. Ella también había aprendido a perdonar. Un día le dijo a su padre: «Gracias por enseñarme que el perdón no te hace débil». Y él respondió: «Gracias a ella aprendí que el orgullo sí lo hace». Rieron juntos, conscientes de cuánto habían crecido. La joven, inspirada por el ejemplo, comenzó a estudiar psicología para ayudar a otros a curar el pasado. Así, la historia que un día nació del dolor, ahora daba frutos de esperanza. Los años siguieron su curso, pero el cariño entre ellos no cambió. A veces se encontraban de improviso en el mismo parque donde solían caminar. No hablaban mucho, no era necesario. Una mirada bastaba, y en esa mirada había reconocimiento, respeto y amor. No el amor que busca poseer, sino el que desea el bien, aún en la distancia. Ambos sabían que habían logrado lo que pocos consiguen: transformar el error en sabiduría, la culpa en perdón y la herida en belleza. Ella, en su diario, solía escribir sobre esos días. «He aprendido», anotó una vez, «que la vida no se trata de evitar el dolor, sino de tener coraje para atravesarlo y sanar el alma al otro lado». También escribió: «No sé si el destino nos volverá a unir, pero ya no importa, porque cuando el amor te enseña a crecer, ya cumplió su propósito». Sus palabras, escritas con tinta suave, reflejaban un alma en paz, un corazón que había aprendido el arte de equilibrar el interior. El centro Renacer creció, y su historia se volvió inspiración para otros pueblos. Gente de lejos llegaba para escuchar cómo el amor y el perdón podían cambiar vidas. A veces, al final de las charlas, alguien le preguntaba si volvería a enamorarse. Ella sonreía y decía: «Ya lo estoy, de la vida». Esa frase se convirtió en símbolo del lugar. Porque cuando uno aprende a amarse, la vida entera se convierte en un nuevo romance. Un romance sin miedo, sin apegos, sin culpa. Y así, entre amaneceres y despedidas suaves, sus vidas siguieron su curso. Él continuó acompañándola en la distancia, como un guardián silencioso. Ella siguió enseñando, curando, inspirando. Ambos, en diferentes caminos, seguían conectados por la energía del amor consciente, porque el amor verdadero no termina, se transforma. Y aunque ya no caminaban juntos todos los días, sus almas lo hacían, unidas por el hilo invisible de aquello que habían aprendido, que sanar el alma y liberarse del dolor es, al final, la forma más pura de amar. Dicen que nadie sale igual de una historia que le enseñó a amar y a perder al mismo tiempo. Y es cierto, porque amar desde la herida te cambia, te vuelve consciente. Esta historia
no fue sobre una empleada y su patrón. Fue sobre dos almas que aprendieron a sanar el alma a través de los errores, los silencios y el perdón. Ella representaba el coraje de quien elige amar sin depender. Él, la fragilidad de quien teme sentir. Y juntos descubrieron que el amor más grande no une cuerpos, sino conciencias. El amor verdadero no es perfecto, es humano, se equivoca, tropieza, se rompe. Pero cuando el alma está dispuesta a curar el pasado, el amor se convierte en medicina. Lo que comenzó como un acto de injusticia, terminó como una lección de equilibrio interior. Ella aprendió que no se puede salvar a quien no quiere sanar, y él, que no se puede poseer a quien nació para ser libre. Porque el amor que nace del apego esclaviza, pero el que nace de la conciencia libera. Así se transforma la dependencia emocional en crecimiento. A veces nos cuesta entender que los finales también son formas de amor, que cerrar ciclos no es rendirse, sino honrar lo vivido. Ella cerró el suyo con serenidad, sabiendo que el dolor no fue castigo, sino camino. Y él lo cerró de rodillas, con humildad, sabiendo que el perdón no lo hacía menos, lo hacía más humano. Ambos entendieron que el amor y el perdón son dos lados del mismo espejo. Uno cura al otro y ambos nos devuelven al punto donde todo comenzó, el corazón. Y tú, que escuchas esta historia, quizás también cargues heridas que nadie ve. Quizás aún te cuesta liberarte del dolor, soltar aquello que una vez te marcó. Pero recuerda algo, no estás roto, estás en proceso. Cada lágrima, cada pérdida, cada error tiene un propósito. La vida no te quita nada que no sea necesario para tu crecimiento. Si hoy te duele, mañana agradecerás, porque el dolor es solo una escuela del alma, y quien la atraviesa con inteligencia emocional sale más sabio, más fuerte, más libre. Aprender a sanar el alma no es olvidar a quien te hirió, sino comprender por qué permitiste que te doliera tanto. No se trata de cambiar a los demás, sino de transformar la mirada. Cuando cambias tu percepción, cambias tu historia. Ella lo entendió, por eso no volvió por revancha, sino por paz. Y él también lo entendió, por eso no la retuvo, la acompañó. Amar así requiere coraje, pero también fe. Fe en que todo lo que se rompe puede renacer si se elige desde el amor y no desde el miedo. Esta historia también nos enseña que el perdón no siempre se da en pareja, a veces se da en soledad. Ella se perdonó por callar, él por no escuchar. Ambos se reconciliaron consigo mismos y desde ahí con la vida, porque cuando te perdonas, recuperas poder, y cuando te amas, dejas de pedir permiso para existir. Esa es la verdadera revolución emocional. Amar desde el amor propio, sin condiciones, sin cadenas, sin culpa. El tiempo pasó, pero su historia quedó viva, no en los hechos, sino en las almas que tocó. Cada persona que llegó a renacer llevó consigo una semilla de transformación, porque cuando alguien cura el pasado, inspira a otros a hacer lo mismo. Así, el amor que un día fue herida se convirtió en legado, en una cadena silenciosa de almas, aprendiendo a sanar el alma sin olvidar de dónde vienen, pero sabiendo hacia dónde van. Y si te preguntas qué fue de ellos, la respuesta es simple: siguieron amando, no como antes, sino mejor. Ella siguió amando la vida, él siguió amando la verdad. Ambos entendieron que el amor no siempre se mide en finales felices, sino en principios que sanan. Porque cuando dos almas se encuentran para aprender, no hay despedidas, hay evolución. Y eso es lo que los unió para siempre, más allá del tiempo y de los nombres. Quizás tú también hayas amado a alguien que no supo verte, o hayas sido quien no supo mirar. No importa el papel que jugaste, lo importante es que aún estás a tiempo de curar el pasado. La vida te ofrece nuevas oportunidades cada día, pero solo las reconoce quien se atreve a sentir. Así que no temas,
Mira tus heridas, abrázalas y recuerda, cada una guarda una lección. No corras de ellas. Son tu puente hacia la libertad emocional. Y así termina esta historia, pero no su enseñanza. Porque en realidad no habla de ellos, habla de ti, de tu capacidad de amar, de caer y de levantarte, de tu fuerza silenciosa, de tu mujer resiliente o tu hombre consciente, de tu niña interior que aún espera ser escuchada. Si logras mirarte con compasión, si eliges el perdón en lugar del orgullo, habrás entendido el mensaje más profundo, que el amor que sana el alma es el único que vale la pena vivir. ¿Cuántas veces te has callado para no perder a alguien? ¿Cuántas veces soportaste el dolor solo para no ver al otro irse? Ella también lo hizo, pero su silencio lo cambió todo. Porque amar de verdad no es gritar, es tener el valor de actuar con el corazón, aunque nadie lo entienda. Esta historia habla de ti, de tus heridas, de lo que aún no has podido soltar, del amor que te marcó y del miedo que todavía te ata. Si sentiste algo dentro de ti, escribe en los comentarios ahora: estoy listo para sanar. Quiero ver quién está dispuesto a transformar el dolor en fuerza. Y antes de irte, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí, cada historia es un espejo de tu alma. Cada semana una nueva historia para recordarte que eres más fuerte que la herida que te lastimó. El amor no siempre llega para quedarse, a veces llega solo para despertarte. Y cuando lo entiendes, el pasado deja de doler y el corazón aprende por fin a amar sin miedo.